Una experiencia, una mirada, una historia. Una experiencia. Esto es Experiencias Austral. Un podcast de la Universidad Austral. Experiencias Austral. Ponete cómodo, ajustá los auriculares y viví Experiencias Austral. Te invitamos a escuchar el episodio número 3. Mi nombre es Lorena Vilanova y hoy me acompaña Jason Main. Él es graduado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, cuenta con una certificación avanzada en sustentabilidad y tecnología en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Conoce a quienes forman parte de la comunidad austral. Una pasantía en Radio Metro fue el trampolín para meterse en los medios, pero antes hizo de todo. En el año 2006 se fue de viaje. Durante un año recorrió 22 países y tuvo muchos trabajos, entre ellos músico callejero. Actualmente trabaja en Todo Noticias, El 13 y en Radio Metro. Jason, bienvenido a Experiencias Austral. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estén escuchando esto. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, bueno, me gustaría arrancar con una definición sobre tu profesión. Si tuvieses que definir tu profesión, ¿cómo lo harías? Periodista, generador de contenidos, influencer, músico, en realidad especialista en gaita, ¿no? ¿Sería? Toco la gaita. Sí. O fan de la tecnología y la sustentabilidad. Creo que todo se engloba un poco en ser comunicador. Después vas adaptando un poco por dónde. Si haces un podcast, si haces un reel, si haces un TikTok o si contás una noticia en un canal de televisión. Pero tiene que ver con comunicar, me parece. Y después lo de la música es más bien como un hobby que se ha convertido en un trabajo muchas veces. Que eso es ya vamos a entrar en ese detalle. Que eso a veces es interesante cuando decís, bueno, pará, yo tengo algo que me puede dar de comer. O sea, eso también como simbólicamente me parece como copado. Bien, el título sería comunicador. Sí, comunicador. En el formulario, ahora quizás pongo periodista, pero comunicador podría ser bien. Y antes de dedicarte a trabajar exclusivamente en medios, tuviste otros trabajos, muchos trabajos. O sea, desde cuidar caballos, vender whisky, tocar la gaita. Actuaste en publicidades, sí. Llevaste a turistas a la cancha de Boca y creo que la lista sigue y por ahí hay muchos más que me estoy olvidando. Sí, muchos de esos trabajos los hice mientras que estudiaba en la Austral y que lo hacía para pagarme en la universidad o parte de cuando lo que me faltaba de beca y de crédito que tenía. Como por ejemplo llevar turistas a la cancha de Boca. Entonces eran trabajos que de repente por ahí te dejaban un buen ingreso o algo que podía pagar los apuntes y demás, y que era poco tiempo, tenía que un domingo llevar, siempre esperando ahí la propina en dólares que nunca llegaba, porque ya los fajaban a los turistas con lo que le cobraba para llevarlos. Entonces ilusamente yo esperaba que me iban a dar, sin mucha esperanza ni mucha experiencia de haber ido a la cancha. Pero una experiencia interesante. De hecho, la única que me dieron propina fue cuando la barra... Después pasó todo un entramado que la barra se dio cuenta que había gente haciendo negocios y ellos no estaban metidos, entonces te rebotaban los carnets, porque en realidad es ilegal. Vos para ingresar a la cancha tenés que tener un carnet con tu nombre de socio. Oficial. Entonces, claro, entraba un japonés con el carnet de Carlos Gómez. Claro, no. Entonces era raro. Había como ser muy sutil con decir, bueno, esto no es del todo legal, y si no eran latinoamericanos, o sea, se ponían muy mal. Y una vez, no me acuerdo, nos rebotaron, no nos dejaron entrar porque estaban ya rechazados esos carnets y tuvimos que ir, cuando todavía se podía, a la tribuna visitante. O sea, algunos tenían la camiseta de Boca, ¿viste? Como, no, bueno, eso guardalo en la mochila, ahora vamos a ir no te lo pongas. Sí, a la tribuna visitante. Y esa fue la única vez que me dieron propina. Yo pensé que moríamos directamente, pero no. Se ve que por esa experiencia de supervivencia fue bien retribuida. Bien. Y todos esos trabajos que yo mencioné algunos, seguramente habrá muchos más. ¿Qué sentís que te aportaron todas esas experiencias, ¿no? Algunas las viste acá en Argentina y otras cuando estuviste recorriendo diferentes países. ¿Pero qué sentís vos que te aportaron? Sí, te sumo. Fui preceptor a los 19 años, profesor de inglés también, actué en publicidades, una serie de Cris Morena, con el que me pagué un viaje a Bolivia. Bien. Y todas esas experiencias un poco se fueron dando y otro poco era este afán de, bueno, ¿qué puedo hacer para ser independiente, tener mi propia plata y hacer las cosas que a mí me gustan hacer? Y creo que fueron aportando
la ampliación al mundo un poco, o sea, como romper tu propia burbuja, que no quiere decir la burbuja como entendemos de, bueno, vivo acá, no sé qué pasa a mi alrededor, sino romper tu propio mundo cercano y cruzarte con más experiencia. Mi primer trabajo fue cuando después de rendir, me había llevado a febrero matemática y en marzo ya trabajaba en un call center en inglés, acá en Cerrito y no sé qué, a las 4 de la mañana, y eso de repente salía al mundo adulto. Y me parece que estaba bueno, digo, romper con el cristal del secundario, ir a trabajar, levantarte a las 4 de la mañana. Tener un horario, que te paguen por ese trabajo. Con gente más grande, que ya algunos no la pasaban bien, que no llegaban a pagar el alquiler, que los rebotaban. Entonces vos decís, bueno, mirá, o sea, eso. Te empezás como a romper tus propios mundos de cristales. Y a ver la vida laboral, ¿no? Real. Exacto. Y después si es acá o en otro país, vas ampliando como los horizontes. Y cuando trabajás en otros lados, también no solamente aprendés de cómo funcionan las cosas, sino que aprendés mismo de cómo es tu propia cultura, tu familia, tu país. Hay una frase que dicen los abuelos del campo, que el ganado se ve mejor afuera del corral, ¿no? O sea, uno aprende mucho más de dónde viene cuando no está ahí que cuando sí está. Entonces eso también está bueno. ¿Te pasó eso? Sí, total. Cosas que extrañás, cosas que das por sentado. A mí viví, después de trabajar en el call center, me quería, no sé, viajar, que tenía una inquietud me sentía como encerrado, no podía ya empezar la universidad. Me acuerdo que algunos compañeros de colegio me decían, ¿cómo? ¿Qué vas a perder un año de estudiar? Yo, ¿qué sé yo? A perder, no sé. Siempre igual en mi casa me machacaban con que, bueno, es una experiencia, pero tenés que volver y tenés que estudiar. O sea, era como importante. Claro, tenés que hacer algo. Podés ir a hacer esa experiencia, pero después hay que hacer otra cosa, ¿no? Exacto. Y otra condición que me había puesto mi madre era, bueno, andá, pero si tenés a alguien que te vaya a buscar al aeropuerto. Eso lo leí por ahí, me pareció maravilloso porque te imaginaba vos buscando, contactando a esos familiares que nunca habías visto. Exacto, conseguí unos primos sextos, que eran como unos primos segundos, mi abuela, una vez se dice la cuenta, eran primos sextos que vivían en Escocia. Y que lo que me permitía Escocia era ganar en libras, o sea, yo lo que iba a hacer era trabajar, ahorrar y viajar. Entonces ganaba en libras, después viajaba en euros, y entonces me cerraba la cuestión. Pero muy naif, o sea, yo pensé que iba a llegar, iba a conseguir trabajo y no sé qué, y no era tan sencillo ni nada. Ahí salías como ya de la burbuja de tu país, ¿no? Esto de, tenías un preconcepto de cómo podía llegar a ser y al final la realidad te puso otra situación, ¿no? Total. Y de hecho me acuerdo, primera situación de estar en el colectivo, esperando el colectivo ahí en Edimburgo, y me pregunta una señora que se ve que me vio medio perdido. Dos cosas me llamaron la atención de esta, mira, me lo acuerdo patente, toda la señora con un saquito rojo. Primero me ofrece si quería que me pague, yo le conté que estaba recién llegado de Argentina, que iba a ir a ver por primera vez el centro y demás. Me llamó la atención, uno, que me podía comunicar en otro idioma. O sea que efectivamente las clases de inglés funcionaban y servían para algo. Y después, cuando me dijo, bueno, ¿querés que te pague? 1 libra salía colectivo. Y yo, claro, tengo esto muy argentino o muy latinoamericano. Uno dice que no para que te diga que sí. O sea, como que queda mal decir que no. Y sobre todo en Europa del Norte, si te ofrecen es porque realmente lo quieren hacer. Y si vos le decís que no, no hay o sea, es no. Es literal, te van a entender. Claro, no. Exacto, no. ¿No querés? Bueno, no hay problema. It's okay. Claro. No, en realidad era sí, pero ahora no pasó. Así que eso fueron así como las primeras impresiones culturales también, de aprender que como, bueno, acá lo hacemos, es como todo, ¿no? La liturgia de esto del franeleo, que del sí, que no, que bueno, que dale, que bueno, no, ¿te parece? Sí, no, es como más directo. No solamente en las relaciones interpersonales, sino incluso para alguien que te ofrece pagarte colectivo. Totalmente. Bueno, ahí uno va aprendiendo, ¿no? Esas diferencias culturales y cosas que damos por hecho, que en nuestro país somos de una manera y te das cuenta que en otros lugares son muy diferentes. Total. Otra cosa, la gente te cree. Acá estamos como muy acostumbrados a veces a, el chamú, medio la mentira, que no sé qué. Pero mentiras blancas a veces. Y no, si vos le decís que sí, vos vivías en un circo, y claro, te decís, sí. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué estarías mintiendo? ¿Por qué van a dudar? Exacto. ¿No? Te traigo otra vez a Argentina, a Buenos Aires. Me gustaría que hablemos más de tu trabajo actual, que nos cuentes cómo organizas tu trabajo, el día a día, cómo surgen las ideas, cómo, por ejemplo, un video que después vemos publicado en las redes, cómo se gestó un guión, una idea, cómo es todo ese proceso.
Bueno, depende un poco de dónde va a salir. O sea, hay como varios canales de distribución. Una cosa es un video para las redes, otra cosa es una nota para Telenoche, y otra cosa es una noticia comentada en TN o una columna en Metro. Si querés, hablemos de dos tipos de contenidos. Uno, lo que puede ser para tus redes personales, y otro para lo que puede ser en TN. ¿Cómo surge una nota? Depende de un montón de cosas. A veces son inquietudes personales de observar algo y decir, che, ¿cómo puede ser que esto sucederá en otros lugares también? Es algo que, por ejemplo, una cosa que me pasó es que cuando fui a un control con la obstetra de mi hija, me dice, no, ahora recién salieron 2 chicas rusas, estoy impresionada con la cantidad de rusas que vienen. Ah, mira, y salí y me encontré con 2 rusas más. Esto fue hace 1 año y medio casi. Entonces ahí preguntando un poco, después fui como al registro civil y tengo una pregunta, ¿está viniendo mucha gente de Rusia? Sí, impresionante, no entienden nada. Entonces ahí paré la oreja un poco, le pregunté a 2 o 3 médicos también y me dijeron, sí, está ahí como una oleada de rusos que vienen a parir acá. Y ahí decís, acá hay un tema, acá hay algo, ¿no? Sí, está pasando exacto. algo que todavía no se da a conocer tanto en los medios. Después, entonces, eso, acto siguiente, se lo comentás a mi jefe, productor ejecutivo, che, está pasando esto, para mí es un temazo, hagámoslo. Hay algo medio cuando das ahí medio con esa punta, es como que te quema, necesitas como ya hacerlo. Después también suceden un montón yo entré en licencia paternidad, esa nota querían que la haga una mujer, entonces fueron con alguien que nunca podía, que no sé qué, entonces se fue dilatando, se publican The Guardian primero, cuando hace 6 meses que, bueno, y de repente como activemos ya. Cuando decís que el tema te quema, pensás, no quiero que nadie me gane de mano, ¿no? Total. Y la necesidad de contarlo también. O sea, como hay algo de querer compartir esto que está pasando, de contarlo, de que está bueno, que resulta interesante, de que puede ser atractivo, que decís, che, hagámoslo nosotros. O sea, claro. contemos. Tenemos algo interesante para contar. Exacto, que está bueno. Eso desde la observación. Después pasa que alguien te cuenta algo, quizás medio por arriba, sin saberlo. Me acuerdo una vez haciendo una nota sobre limpieza de plástico en el río. Juan Martín, de una organización que se llama Yo Río, me dice, no, che, ¿sabés que nosotros tenemos ahí una organización que lo que hacemos es recuperar basura electrónica? Entonces, chicos de barrios vulnerables arreglan eso y después lo revenden y se hacen ahí como un sueldito. Y hay un pibe que se está haciendo su casa minando criptomonedas. Ah, mira, ¿y dónde vive? No, vive ahí en una casilla en Escobar. Ah, mira. Y eso me llamó la atención, digo, que un pibe se esté haciendo o sea, que pase de el techo de chapa, ponerle ladrillo, o sea, que mejorar un poco su situación habitacional minando criptomonedas, cuando todo a su alrededor son trabajos más manuales, muchos son recuperadores urbanos, era una particularidad. Entonces, de un comentario medio al pasar, al final terminamos haciendo una nota con este chico, a conocer, a que nos cuente su historia y demás. Esa puede ser otra. Puede pasar que alguien vea algo y te diga, che, anda a cubrir esto, o sea, que un productor proponga una nota y te toque, algo que salga en otro medio y también se cubra, eso sucede también. Hay como eso, múltiples variables. Y después muchas veces yo lo que hago es optimizar el contenido y después hacer una versión para las redes, que muchas veces es material que se genera de nuevo, o sea, no es lo mismo reciclado, pero sí grabo mucho de las cosas. O sea, todo el tiempo uno está leyendo noticias o estudios. Entonces eso que vos lees para contar al aire, después de alguna manera reversionarlo y hacer la versión para redes sociales, que está bueno. Sí me parece que es importante que sea generado para redes. O sea, bueno, no queda bueno y no funciona porque de alguna manera se rompe el código si vos pones un recorte de algo que pasó en la tele. Aunque a veces funciona. Digo, el otro día subí un video de una inteligencia artificial que hicieron unas chicas rusas que te traduce en tiempo casi real, te interpreta a cualquier idioma. Lo vi. Y tiene 3 millones de reproducciones y es un fragmento de Telenoche. Digo, sí, no es que pero también mucho las redes está bueno que es eso, probar. Como, bueno, corto esto y lo pruebo. O sea, ya está hecho. Y de última no funciona. Y ahí, justo el ejemplo que diste, estás probando algo con inteligencia artificial, que es un tema tan en este momento, ¿no? Sí.
todo es inteligencia artificial. Todo. Ahora. Sí. Hay mucho de humo y un montón de otras cosas que están sucediendo que son interesantes. Creo que después se va a ir como afinando un poco a ver qué tanto uso le podemos dar o no. Pero hay algunas herramientas y además que fueron como evolucionando muy, muy rápido. El otro día unos chicos argentinos me mostraban un desarrollo que están haciendo donde de alguna manera conjugan o mezclan diferentes cuestiones. Por ejemplo, ellos tiraban un video de YouTube que instantáneamente te transcribe el texto, que vos podés traducir ese texto, que te podés pedirle que te lo arme a un posteo de Instagram, que puedes hacer que te lo lea con la voz de alguien y lo único que necesitas para que imite esa voz es un audio de 30 segundos. Está bien, todavía lo hace, o sea, no lo hace con la emoción quizás que lo hace un ser humano, pero en 2 meses sí. Y lo que me decía Francisco, que es el que hizo esto, es, yo creo que no es que la inteligencia artificial nos va a sacar el trabajo, sino que al contrario, va a hacer que nos enfoquemos en lo más humano de todo, que es la creatividad, el poder hacerlo y dejarlo más rutinario para la inteligencia máquinas, artificial. claro. Tal cual. Sí, porque aparte lo otro, la persona le puede poner la empatía, la calidez, todo eso que la máquina no le puede poner, ¿no? Total. Y se van creando también nuevas profesiones, como revisadores de lo que hizo la inteligencia artificial. Digo que eso Totalmente. ya sucede. Esto es Experiencias Austral, un podcast de la Universidad Austral. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Creo que va cambiando. O sea, de repente estuve la semana pasada en Bolivia, en el norte, en el lago Titicaca, y estás ahí zambullido en esa realidad, en ese informe que era la sequía, cambio climático, entonces con un grupo de científicos comandado por un francés que hace mucho que vive en Bolivia, entonces te cuentan, estás 3 días ahí sumergido en eso, y al otro día estás averiguando por qué una bóveda en Recoleta sale lo mismo que un departamento una bóveda del cementerio Recoleta, que un departamento de 2 ambientes. O sea que en ese sentido es como que no es rutinario, y eso creo que hay algo que me entusiasma. Y me gusta mucho viajar, o sea, lo hago desde que puedo, o sea, toda mi plata lo invertí en viajar. Entonces, de alguna manera sostener eso a través del trabajo, que obviamente no es lo mismo cuando viajás por trabajo que cuando viajás por placer. Realmente cuando viajas por trabajo es por trabajo. Es por trabajo. Yo no logro desconectar demasiado. O sea, todo el tiempo estoy pensando en, no, a ver, la pregunta tengo que hacer, qué material necesito. Que no te falte nada. Que no me falte nada, pues si puede ser mejor todavía, qué hacemos, entonces, sí, de repente en el momento de cuando ya terminaste ese día, decís, mirá dónde estoy, la verdad, estoy en el medio del lago Titicaca y estoy cobrando, o sea, alguien me está pagando para esto, está bueno, digo, podría estar completando una planilla de Excel, digo, con todo lo respetable que también es eso, que yo no sé si lo podría hacer, pero también eso, son 3 días donde en este viaje particular fue bastante duro, nos quedamos en lugares que no había baño. O sea, no es que voy a un hotel 5 estrellas. Claro, como que el viaje por trabajo vas a lugares maravillosos, magníficos. No, a veces sí, a veces está bueno y a veces esto era, hay un inodoro, el agua la tenés que sacar de un balde que está ahí, que a su vez tiene un tachito adentro, no hay ducha, no había comida. Encontramos ahí, era una comunidad muy chiquita de 60 personas. Estaba contemplado que nos quedáramos ahí, no sabíamos que era tan precario. Y bueno, era parte de la experiencia, pero digo, vos estás trabajando, jornada de 14 horas de grabación, después a la noche tenés eso, por la altura es difícil dormir, te late la cabeza, y al otro día sigue la jornada, está buenísimo, me encanta, pero también es esto, digo, no es que estás en un hotel 5 estrellas tomando sol, ¿no? O sea, yo sé que es raro quejarse de viajar, pero digo, tiene también sus bemoles. Sí, contar la otra parte, ¿no? Del viaje, de esa experiencia, justo el ejemplo que vos me diste. Pero que igual, al mismo tiempo, digo, se contrapone con esta situación de estar en un botecito con Oscar Limachi, uno ahí campesino que nos llevó entre flamencos, y yo operaba el dron, levantando el dron y decía, mirá dónde estamos, mirá este lugar increíble al que nunca jamás en mi vida iba ni a ir, ni seguramente vaya a volver, que es a la comunidad quehuaya del lago Titicaca. Y esa gente que conociste, con quien pudiste hablar, ¿vos sos consciente de esas situaciones, esos momentos que vivís, digamos, de disfrutar el trabajo en esas circunstancias?
Sí, siempre está como esto de la responsabilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué necesito ahora? ¿Qué necesito en el sentido de, che, ¿qué tenemos que contar con esto? ¿Por dónde? ¿Qué preguntas le tengo que hacer? La historia, ¿no? Llevarte exacto. la historia armada. Exacto, que no falte nada. Y al mismo tiempo, esto decir, mirá, o sea, sí, este señor que está acá sacando totora del titi, que son una planta acuática que se usa, por ejemplo, para darle de comer al ganado. Y estar conversando con él y que me dice, no, esto antes no era así, y mirá cómo acá cambió esto, no, tenés que ir a hablar con este otro, y me dice, no, ahora el problema que tenemos es que la gente se va, porque, o sea, siempre fue dura la vida en el campo, pero ahora, como no hay agua, si antes tenían que caminar 5 kilómetros, ahora tienen que caminar 10, entonces ya estamos con problemas de ese tipo, y después te invitan a comer a la casa, y conversás ahí, y vas como conociendo estas diferentes realidades, que a veces es en el lago Titicaca, a veces en Paso del Rey, digo, también sucede eso. Entonces es un trabajo donde uno pone mucho el cuerpo y que está bueno. Y a veces también tenés que preservarte, porque si no es difícil. Es como el médico que opera, digo, si se te muere un paciente y me imagino, digo, no sé, no soy médico, pero si te involucras demasiado tenés que dedicarte a otra cosa. No digo que no involucrarse, por ahí suena raro esto, pero de alguna manera vas haciendo un proceso interno para no salir golpeado también en todas las notas que haces. Claro, sí, imagino que sí. Volvemos a la Universidad Austral. Vos sos egresado de la Facultad de Comunicación. Me gustaría que nos cuentes por qué en su momento elegiste estudiar en la Universidad Austral y cómo surge la posibilidad de la beca. En ese momento yo tenía 20 años, había vuelto de viajar por Europa un año, tocando la gaita a la gorra. Había estudiado publicidad un año en una universidad privada. Tenía un programa en FM Vicente López, una radio que ya no existe más, y me di cuenta que la publicidad no me gustaba, que era muy hostil, no me gustaba mucho el ambiente, quería cambiar y quería estudiar comunicación, creía que era mejor que periodismo, era como un poco más amplio, y averiguando había llegado a la conclusión que las dos mejores opciones eran, por un lado, al menos en ese momento, la UBA y por otro lado, la Austral. La UBA eran 1000 años, para entregar la tesis, yo dije, esto no lo voy a terminar nunca jamás. La Austral era mucho menos, para mi situación era impagable, entonces dije, bueno, yo voy a ir a la Austral. Si me tengo cómo pagarlo, si hay alguna beca y demás, bueno, iré ahí, y si no, vemos, qué sé yo. Y fui, me acuerdo, hablé con Majo Müller, que me hizo una entrevista, tuve que presentar unos papeles, yo fui totalmente honesto con la situación, que me encantaría estudiar ahí, o acá, o en la Austral, pero que no lo podía pagar, y ella me dijo que había algunas becas y había crédito. Creo que tuve las dos, tuve beca, un porcentaje, y otro porcentaje de crédito que después devolví cuando terminé la facultad, pero además yo después trabajé en la facultad, o sea, siempre la universidad fue como muy amable conmigo, y siempre me recibieron con los brazos abiertos. Trabajaba en la oficina de graduados, entonces eso hacía que además, digamos, en esto de, creo que tenía cubierto la mitad de la cuota y la otra mitad me la tenía que pagar. Entonces daba clase de inglés, llevaba turita a la cancha de Boca, actuaba en publicidad. Hacías un mix de todo De todo, como para que me quede tiempo para estudiar, pero trabajar también. Y en algún momento, no sé cómo, terminé en la oficina de graduados, que ya lo bueno era que yo ya estaba ahí, eso, terminaba de cursar y trabajaba en la facultad haciendo notas, conociendo graduados, que estuvo bueno también, porque vas como conociendo gente que ya está trabajando, era hacerle entrevistas, contactarlos. Me acuerdo incluso de alguna entrevista a un egresado llamado Martín Elizalde, que ahí descubrí que tenía una banda que se llamaba Falsos Profetas, me gustó la banda, los iba a ver después, o sea, como iba descubriendo como otro mundo. Bueno, y aparte la posibilidad de entrevistar y hablar con graduados que ya, como decís vos, estaban trabajando, vos estabas cursando, entonces esto de que te dan otra mirada, ¿no? Total. Y en cuarto año, sí, empecé a trabajar, entré a través de una pasantía de la universidad, de la Facultad de Comunicación, entré a Metro. Que en ese momento era la radio donde todos queríamos trabajar. Tuve como 5 entrevistas y entré como pasante de producción a un programa nuevo que se llamaba Su Atención, por favor. ¿Y ahí vos ya te gustaba la radio o te metiste a hacer la pasantía como para decir, bueno, pruebo por acá, a ver si me gusta?
No, yo ya quería hacer radio desde que empecé el día 1 y lo único que quería hacer era radio y demás. Y de hecho me acuerdo de ir a decirle a todos los profesores, como, bueno, ¿y esto cómo se aplica para la radio? O sea, yo quería eso. Y ya desde tercer año quería hacer una pasantía en radio y bueno, no es tan fácil y bueno, no sé qué. Hasta que en cuarto año un poco se dio y estuvo bueno porque fue eso, la entrada al mundo profesional. Tuve suerte también porque lo que pasa en los medios es que hay muy pocos lugares, entonces que justo se abra una posibilidad y que además era un programa de viaje. Yo venía de eso, con la experiencia de haber viajado, de haber conocido gente de todos lados, o sea que estaba... Bueno, tenías historias para contar, ¿no? Sí, y como el ojo un poco entrenado también para buscar esas curiosidades, que estaba bueno. Y la pasantía después se terminó, obviamente la estiraron lo más que pudieron. Y después, cuando ya no podían explotarme más, me terminaron contratando, que estuvo bueno. Y ahí fui haciendo como el caminito de pasante, productor, coordinador de aire, movilero, conductor, columnista. Y así fue como traspasar, que es como el gran paso del vidrio, ¿no? De estar detrás del vidrio al otro lado del vidrio, que a veces se complica, que estuvo bueno poder hacerlo ahí. Y repito, a veces uno piensa que en los medios hay como, bueno, si no sos el sobrino de Adrián Suar, no podés. Y por ahí el sobrino de Adrián Suar la tiene más fácil, es cierto, pero tampoco es condición. Mis padres son docentes, o mis padres son docentes y no conocen absolutamente a nadie. Y bueno, y no sé, y acá estoy, digo, como un esclavo de los medios, qué sé yo, pero ya es posible, se puede. Es posible. ¿Qué herramientas considerás que te brindó la universidad para después cuando saliste, digamos, a trabajar a los medios? Bueno, me di cuenta que los medios no es tan común haber ido a la universidad primero. Entonces ya ser licenciado era una diferencia. Saber inglés ni te cuento. O sea, uno da por sentado un montón de cosas que yo por saber inglés me llevaban a traducir o a interpretar notas con los músicos y los actores a los programas principales de Metro. Y para mí estaba buenísimo. O sea, era el pasante que traducía a Duran Duran, a Radcliffe, el actor de Harry Potter, o venía Chris Martin de Coldplay. Entonces, y era una radio grande y éramos 2 los que sabíamos inglés, 3, ponele. Casualmente los mismos 3 que teníamos una carrera universitaria. Entonces, de alguna manera, era ya de por sí un diferencial haber ido a la universidad. Porque hay mucha gente que bueno, la escuela de la vida o que hizo parte de una carrera, que no terminó, digo, no es que necesitaba matrícula para... Y después sí, en la formación, o sea, como comunicación al menos es como un gran pantallazo de un montón de cosas. Y esas inquietudes que empiezan como un primer acercamiento al menos, o marcos teóricos, están buenos. Después está en uno por ahí profundizar un poco más o no. Y después sí creo que nos machacaba mucho con la escritura y eso estuvo bueno. Digo, aprender a escribir bien, sin vicios, que después se aplica para hablar. Eso me pareció como lo más destacado. Y si te encontrás con ese Jason recién egresado, ¿qué le dirías, digamos? ¿Y qué le dirías también a algún alumno de comunicación que está por recibirse? Al Jason recién egresado, que le siga metiendo, que no se deje ganar por la ansiedad, que a veces uno quiere subir por el ascensor y a veces hay que subir por la escalera, es así. Después como que lo vas entendiendo un poco, pero en el momento ya querés tener tu programa, que está bueno igual tener ahí como esa ambición y querer hacerla, a veces puede ser un poco frustrante, pero que no te gane la frustración. Y que el graduado o al que está por recibirse, mejor dicho, que haga, que hay que hacer, que hay que probar, que hoy hay un montón de cosas, si te gusta esto de comunicar, digo, con las redes sociales, con Twitch, ni siquiera hace falta. Antes, en mi época, teníamos que comprar un espacio en un programa de radio, en una radio que no escuchaba a nadie, y hoy lo puedes hacer por Twitch. Entonces está bueno como practicar e ir haciendo cosas que cuando vas haciendo vas aprendiendo y vas también después sacándote encima todos los lugares comunes por los que pasamos todos, que hay que sortearlos, pero que más vale ir haciéndolo cuanto antes, ¿no? Cuando ya terminaste quizás, o al menos eso, ir ganando como una experiencia, porque incluso vas como descubriendo qué cosas te gustan más, qué cosas te gustan menos, y no quedarse en que uno tiene que tener la idea para hacer,
porque no hace falta tanto, la verdad. O sea, más vale animarse, ¿no? Y a veces las oportunidades también son de los valientes. La última pregunta. ¿Qué es para vos una experiencia austral? ¿Qué pregunta? La experiencia austral yo la recuerdo con mucho cariño. Me acuerdo de algo muy familiar, de como un acompañamiento donde uno podía tener acceso a los profesores, poder intercambiar. Dios, el día de hoy, que ex profesores me dicen, che, qué rara la camisa que tenías puesta en el noticiero. Bueno, entonces sigue habiendo como esa familiaridad. Yo me cruzo a cualquier docente que tuve de la facultad y me quedo conversando. Se acuerda, sabe mi nombre, yo me acuerdo su nombre, obviamente. Hay como una cercanía y un vínculo que se sostiene, que está bueno también para reforzar lo académico. Recuerdo también con mucho cariño las clases de Hugo Alconadamón, que es periodista de La Nación. En ese momento trabajaba en alguna de las cátedras, como ese gran profesor iniciático de contar ahí sus historias, de cómo conseguía las notas. Y vos decís, wow, esto es como escuchar una película, ¿no? ¿Te parecía algo como súper lejano? Exacto. Me acuerdo de una muy buena conversación con Hugo. Bueno, no sé si lo puedo revelar o no. Sí, supongo que le va a parecer divertido. Que me acerco después de clase, porque eso también estaba bueno. Como, che, Hugo, la verdad es que yo nunca había pensado en él, pero te escucho, yo estoy para hacer esto. Bueno, no sé qué, sí, bueno, el diario. Y le digo, ¿y qué onda la parte económica? Y me dice, bueno, por la parte económica, mirá, yo prefería no estar dando clases. Claro. Entonces, y bueno, y es un poco así, digo, los que vivimos con pasión el trabajo de los medios, no nos vamos a hacer millonarios, hay que tener muchos trabajos porque también es un contexto argentino y demás. Pero me acuerdo de eso no solamente con el cariño y la pasión con la que contaba sus historias, sino con la total sinceridad también de todos los aspectos después. Bueno, Jason, muchas gracias por haber estado en Experiencias Austral. Hasta acá, escuchamos una nueva historia de transformación. Experiencias Austral. Experiencias Austral. Una mirada, una experiencia. Experiencias Austral. El podcast producido por la Dirección de Comunicación de la Universidad Austral, con la conducción de Lorena Vilanova. Si te gustó, compartila, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ningún episodio.